compartir pantalla. Bueno, vamos a recordar que en nuestra clase pasada estuvimos justamente viendo todas las alternativas, ¿no? Y las posibilidades que nos daban la escultura como una disciplina. Vimos la clase pasada el trabajo de este artista francés Marcel Duchamp y toda la revolución que generó este cambio de paradigma que tenía que ver con la invención del ready-made, ¿no? De este objeto encontrado o objet trouvé, ¿no? El objeto encontrado, ¿no? Aquello que Marcel Duchamp consideraba como una escultura ya hecha, ¿no? Entonces, en base a la idea de esta escultura ya hecha, es que aparece el término ready-made. Cuando recuerden que hablamos sobre la fuente de R. Muth, que era este urinario invertido que él presentó a esta exposición de artistas en Nueva York, que generó una gran polémica y que le permitió a Duchamp también defender esta posición, que el arte finalmente estaba en la voluntad del artista y en la percepción del espectador. O sea, vale decir, la importancia era de que Duchamp nos decía que el arte ya no estaba en el objeto cosa, sino que estaba en la experiencia que eso provocaba. Y de ahí fuimos avanzando, hablamos también, recuerden, de este escultor que hacía la escultura sistémica de Brancusi, ¿no? De este escultor rumano que hablaba de esta 13 cultura, que era la mesa del silencio, el portal y la columna sin fin. ¿Recuerdan? Que era un homenaje a los jóvenes que habían muerto en la Primera Guerra Mundial de Rumania. Entonces, ahí llegamos hasta el realismo del pop, ¿no? Este realismo brutal que vimos con Hansen, que vimos también obras de Ron Mueck, que eran estas obras que parecían personas realmente vivas, ¿no? Y que ese realismo muchas veces tenía que ver con, en los años 60, hacer una crítica sistémica. Pero ahora vamos a pasar a la última etapa, ¿no? De un aspecto muy importante que tiene que ver con algo que nosotros ya hemos estado rondando, ¿no? Que es el minimalismo, ¿no? Este concepto o esta palabra que nosotros hemos escuchado muchas veces, a veces en las publicidades del retail, ¿no? Hay una de estas grandes tiendas que llaman estilo minimalista, ¿no? Y se vanaglorían con el minimalismo, que a mí me produce, la verdad, dolor de estómago. Pero bueno, la publicidad y el mercado no respeta nada, ¿no? Y en este concepto del minimalismo, es un concepto que se acuña desde una frase muy famosa, ¿no? De Theodor Basten-Roes, ¿no? Que era un arquitecto modernista y que tenía que ver con esta idea de que menos es más, ¿no? O sea, decir que menos es más es una frase, digamos, que tiene que ver con la síntesis, ¿no? Con la potenciación. Entonces el minimalismo queda más claro si explicamos que lo que quiere decir en realidad es el minimismo, ¿no? En término inglés, número minimal, y en español mínimo, que fue utilizado por primera vez por el filósofo Richard Wolfgang, ¿no? En el año 65, para referirse a un pintor, ¿no? A Ad Reinhardt, ¿no? Y a otros objetos de muy alto contenido intelectual, pero de bajo contenido de manufactura. O sea, vale decir, no era una escultura barroca, ¿no? Donde estaba lleno de relieves, de personajes, sino que más bien eran operaciones muy sintéticas, como justamente estábamos hablando de los ready-made de Marcel Duchamp. Y también el término se aplicó a los grupos de individuos que tenían prácticas artísticas muy ascéticas, ¿no? Aquí dice individuos que practican el ascetismo, ¿no? El ascetismo es esa corriente filosófica, esa tendencia, esa conducta que identifica
a estas personas que se quieren alejar del mundo y de los placeres del mundo para vivir con lo mínimo. Y vivir con lo mínimo, así como un ermitaño, para poder encontrar la verdad, ¿no? La verdad absoluta. El ascetismo de algún modo es esa tendencia que busca ese contacto con lo real, ¿no? Con la meditación, etc. ¿no? Entonces, todas estas prácticas que están asociadas a estos grupos y a estos artistas se les denominaba minimalismo, ¿no? Pero para comprender el origen, vemos esta pintura de Ad Reinhardt que nos da una idea de por qué este crítico, digamos, habla de minimalismo, ¿no? Observamos esta pintura simplemente como un cruce de planos de colores que no tienen ninguna información más que una organización estática de contrastes eh, que en esta exposición y que Ad Reinhardt ha desarrollado una serie de trabajos con distintos tipos de variaciones que apuntan justamente a esa idea de minimizar, ¿no? De hacer del gesto de la pintura y su organicidad ¿cómo se llama? Una expresión más del intelecto y del volcamiento interior hacia afuera. Entonces, cuando vemos esta pintura, nos queda un poco más claro a qué nos estamos refiriendo con aquello mínimo, ¿no? O con el minimalismo. Aquí vemos una obra sin título, ¿no? De Donald Judd, escultor norteamericano, donde ya propiamente vemos una escultura minimalista. Cuando estamos hablando de este trabajo de Donald Judd, estamos viendo un trabajo absolutamente ensamblado, ¿no? O de ensamblaje. Recordemos que lo vamos a ver también más adelante con otros escultores, con Tony Krag, dentro de esta misma exposición, que tradicionalmente en la escultura existían modos de hacer, ¿no? Y un modo de hacer era el modelado, ¿no? El modelado en arcilla, la escultura, ¿no? El esculpir, ¿no? Esculpir en piedra o en mármol, y también en la fundición, ¿no? Eran básicamente como las técnicas básicas, ¿no? Que también arrojaban las operaciones de adición, o sea, de ir sumando elementos, como en el caso del modelado, y de la sustracción, ¿no? Que tiene que ver en el caso del tallado, ¿no? O del cincelado. Entonces, aquí se instaura también una práctica que es muy habitual, que no es ni el cincelado ni el modelado, sino tiene que ver con el ensamble. Y el ensamble básicamente tiene, o se entiende y se describe como la unión por distintos medios de piezas de características individuales. Aquí lo que hace Donald Judd también, que es algo que también se repite mucho justamente en el minimalismo, es la construcción a través de módulos, entendiendo el módulo como cada unidad que en su conjunto constituye un volumen total, ¿no? Entonces aquí estamos viendo estas ideas del minimalismo que buscan, ¿no? Justamente llegar a una relación con lo mínimo para encontrar aquello que es lo verdadero. Pero si tenemos que hablar de minimalismo y de escultura, no podemos no hablar de este gran personaje que es Richard Serra, ¿no? Escultor norteamericano de gran carácter, y esta maravillosa fotografía yo creo que traspasa mucho la potencia de su obra. Antes de ver su obra, yo les quiero contar una anécdota de Richard Serra. Richard Serra contaba él en una entrevista que aproximadamente a los 8 años, ¿no? Él era pequeño, era chico, y tenía un hermano mayor. Y el hermano mayor, los fines de semana, ayudaba a su papá a arreglar un auto que tenía, ¿no? Me imagino que en esos años tener un auto igual era un bien muy, muy especial. Y, y el hermano ayudaba al papá, y él, como era más chico y no podía ayudar, de algún modo para participar de esta actividad de fin de semana con el papá, él dibujaba las piezas que iban sacando del auto, ¿no? Las tuercas, no sé, las herramientas, un distribuidor, no sé. Y las dibujaba y después las mostraba cuando almorzaban juntos en familia.
Entonces ahí le celebraban, lo aplaudían, y él decía que esa era una forma de robarle un poco de atención de su padre. Después él cuenta que cuando tenía cerca de 9 años, el papá lo invita a él únicamente a ver la botadura de un barco. Y la botadura de un barco implica sacar el barco del astillero y tirarlo al mar, ¿no? Para ver que flotar y todo. Entonces, Serra cuenta que él va pequeño a esta botadura que era un barco gigantesco, me imagino un barco de una proa importante, una prueba metálica, y que él como niño quedó tan impactado con esa experiencia, porque veía esta estructura gigante de fierro, cómo era tan pesada y imponente en el suelo, y después en el mar podía flotar. Entonces no se explicaba cómo eso que era tan gigante, que era tan pesado y que era tan duro, podía flotar. Y eso, bueno, esa experiencia asociada a su padre. Entonces, esa experiencia es, de algún modo, bajo mi lectura, es la que impone en su imaginario, la utilización de estos materiales, que son característicos de su obra. Estas grandes planchas de fierro oxidada, que de algún modo representan o se vinculan subconscientemente con las proporciones de un barco, ¿no? O de la gran quilla de un barco industrial. Lo que hace Richard Serra, esa es una lectura que yo la pongo al margen, digamos, del análisis de su obra, pero que tiene que ver cómo los artistas, las experiencias infantiles son las que de algún modo marcan su obra. Y eso es un tema muy interesante que lo podemos discutir otro día. Pero si analizamos la obra de los artistas, nos vamos a fijar que el núcleo de su obra está en esa época, ¿no? Entre los 5 y 10 años, ¿no? Por eso también es tan importante la labor de ustedes como futuros y futuras profesoras, porque pueden marcarle la vida a una persona. Bueno, volviendo a la escultura, Richard Serra presenta esta obra que se llama Charlie Brown, ¿no? Es una obra que está aquí salida de los astilleros. Después esta obra finalmente se pone adentro de un gran rascacielos con estas tremendas proporciones que yo calculo que deben ser de unos 15 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, estas obras buscan generar operaciones geométricas, ¿no? Pero lo que buscan es generar sensaciones en las personas. No están buscando generar un relato. Las obras de Richard Serra apuntan a que la gente tenga la experiencia de la escultura, pero que no vea una escultura en sí misma. ¿Cómo se explica esto? Porque básicamente la escala, ¿no? Que es algo que trabaja Richard Serra, que es un concepto muy importante, tiene que ver con, en el arte me refiero, tiene que ver con cuál es la sensación que uno tiene al enfrentarse a un objeto en un mismo espacio físico. Vale decir, aquí vemos en esta fotografía las personas y podemos imaginar la sensación frente a estas tremendas moles, ¿no? Adentro de este espacio cerrado que es una galería de arte. Entonces, es imposible poder apreciarlas completas. Nosotros las vemos desde la perspectiva donde está el fotógrafo o la fotógrafa, únicamente porque no estamos en el mismo nivel que la escultura. Entonces, eso nos impone la idea de que estas esculturas no son 100% visibles, ¿no? No son visibles en su totalidad, como lo es, por ejemplo, una pintura. Cuando yo me enfrento a un plano, veo la pintura de facto, ¿no? En un solo acto capturo la imagen con la vista. Sin embargo, en la escultura no sucede eso. Y en esta escultura además se implica otro concepto que también habíamos revisado y que habíamos hablado de Robert Morris, ¿no? Cuando hablábamos de los airwork o del land art, ¿no? Que era este arte que se hacía en el paisaje, porque aquí en el trabajo de Richard Serra, la gente para poder tener la experiencia de la escultura tiene que recorrerla, ¿no? Y lo que nos impone el recorrido
es un trayecto y un tiempo. Entonces, hablamos también de espacio-tiempo. Entonces nos damos cuenta de que todas las obras de Richard Serra, escultor, quizás el escultor más importante del minimalismo, es que lo que buscan es que el espectador tenga una experiencia, pero también hay una experiencia que no está dada solamente por el volumen, ¿no? Sino también por la materialidad. Porque uno cuando se da cuenta de que estos planchones de acero son de acero, para uno cambia la percepción, porque no tiene solamente que ver con el volumen, sino también tiene que ver con lo que sabemos que ese volumen genera en relación al peso, ¿no? La masa, ¿no? La densidad, etc. Entonces, esa experiencia es la que envuelve al objeto artístico. Si aquí nosotros observamos a esta persona adentro de este volumen que propone Serra, está viendo, pero finalmente no hay mucho que ver, porque realmente el volumen es un volumen plano, monótono, ¿no? Que no tiene ningún tipo de variación en su óxido y se presenta como una unidad, como un cuerpo entero, ¿no? Como un objeto extraño que está ahí como si fuera una presencia extracultural y nos manifiesta su presencia imponente en contraste con nuestra presencia insignificante. Entonces, de algún modo el ser humano intenta llenar siempre de significado aquello que desborda los límites de lo que conoce. Entonces, lo que se hace presente en las obras de Richard Serra justamente es la imponencia del material, la imponencia física del material y su escala, versus la insignificancia del contenido. Y cuando me hablo de insignificancia, me estoy refiriendo justamente a aquello que no significa nada. Entonces yo entro en este espacio vacío y no hay nada. Pero esa nada se llena justamente con mi experiencia, con la experiencia que yo soy capaz de vivenciar en ese lugar y que está determinada por mi personalidad, por mi historia, etc. Entonces el minimalismo, de algún modo, busca o propone ese juego, ¿no? Ese juego con el espectador, en el cual lo que asoma siempre es lo propio. Es interesante este quiebre, ¿no? Este quiebre con el realismo norteamericano que habíamos visto en la clase pasada, partiendo, digamos, por los minimalistas, que también ellos surgen, digamos, como una crítica a la representación excesiva del hiperrealismo, ¿no? Y proponen reflexiones más profundas. En ese sentido, la escultura se empieza a, y en general no solamente la escultura, las disciplinas, ¿no? Se empiezan a disolver, se empiezan a hacer más borrosos los caminos de aquello que significa escultura y de aquello que significa pintura. Y un artista clave, Robert Rauschenberg, también un artista norteamericano, que también estuvo en Chile, ¿no? dando unas vueltas, y Robert Rauschenberg generó una polémica cuando plantea la posibilidad de que de una pintura emerja una cabra montañesa disecada atravesada de un neumático, ¿no? con un neumático de desecho. Entonces vemos que la disciplina aquí va quedando a un lado en virtud de ir ingresando o de ingresar derechamente al territorio del arte contemporáneo. El territorio del arte contemporáneo disuelve las barreras estrictas de las disciplinas y las hace dialogar entre sí, o chocar entre sí, o friccionarse entre sí. Porque evidentemente la cabra disecada y el neumático no podríamos decir que es una pintura. Lo de abajo sí podríamos decir que es una pintura, incluso aceptando los objetos que están pegados a ella. Pero Rauschenberg presenta esto como una unidad. No lo presenta como parte, no lo presenta como pintura y escultura, sino solo como una unidad. Entonces ahí es cuando
este trabajo se empieza a complejizar y por ende también se empieza a complejizar comprender qué es lo que significa la escultura. Aquí vemos otra obra de Robert Rauschenberg, donde vemos una tela, ¿no? Construida desde la más noble tradición de los pintores, con pintura de chorreo, que es un lenguaje propio de la pintura, también con collage, ¿no? Con algunos papeles pegados, que es una técnica que comenzó en el cubismo, con Picasso y con Break, que fueron los primeros en comenzar con los dadaístas también, comenzar a trabajar el collage. Y con esta águila o ave disecada, saliendo como emergiendo de la pintura y con una suerte de bolsa, ¿no? Colgada al margen también de esta tela. Entonces, para definir la naturaleza de esta obra, habría que recurrir a varias disciplinas, ¿no? Tenemos que, por un lado, hablar de pintura propiamente tal, y por otro lado tendríamos que hablar de escultura, pero aquí tampoco hay algo esculpido, ¿no? Porque el pájaro disecado no está esculpido, no está tallado, no está ensamblado, no está modelado, sino es un objeto natural, pero que es una unidad en sí mismo. Igualmente que el saco, aunque vemos que cuelga abajo, ¿no? Es un saco relleno seguramente de arena, que cuelga de modo interrogante en esta obra, ¿no? Como un peso, ¿no? Como un péndulo que tira hacia abajo la construcción simbólica de este cuadro. Entonces, aquí entramos nuevamente en otra noción, ¿no? Y esa noción tiene que ver con el objeto, ¿no? O con lo objetual. Y si recordamos esta idea del objetual, aquí en esta otra obra de Rauschenberg, donde vemos que además incorpora también un elemento lumínico, vamos a tener que referirnos a la obra de Marcel Duchamp y el ready-made. Entonces, recuerdan que en esa clase nosotros hablábamos y decíamos cómo toda la obra de Marcel Duchamp iba a tener un retorno, ¿no? O una respuesta en los años 60. Y aquí la estamos viendo, ¿no? Cómo el ready-made, de algún modo, comienza a figurar dentro de la construcción de los lenguajes artísticos como parte de una vanguardia, siendo que ya Duchamp lo había manifestado y realizado en las dos primeras décadas del siglo XX. Entonces, este nuevo lenguaje, ¿no? O esta nueva posibilidad del objetual, ¿no? Del objeto encontrado, objet trouvé, lo vemos también en otros artistas. Aquí estamos viendo una obra de Jasper Johns, también de esta misma tendencia, de este mismo grupo de artistas, donde vemos una pequeña caja que seguramente habrá sido ¿cómo se llama? Un joyero, y ese joyero fue relleno con arena y seguramente Jasper Johns generó esta plantilla de este pie para generar esta huella. Pero vemos también cómo hay una cosa, un elemento funcional que hace del objeto parte de la obra, ¿no? Entonces, estamos entrando ya en otras lógicas distintas que tienen que ver con la posición de los artistas de esa época. Acá vemos otra pintura de Jasper Johns, que también deambulaban entre la objetualidad y la pintura, donde vemos una imagen de distintos tipos de jamones y de carne dispuestos en una repisa, digamos, de mármol, quizás dando cuenta de esta estética fría o disectada, ¿no? Objetiva de la racionalidad del consumo, donde vemos la carne como un objeto, como un objeto de interés artístico, ¿no? En esta disposición. También se hizo muy conocido por justamente hacer muchas versiones de la bandera norteamericana, poniendo en tela de juicio el concepto del patriotismo, de la nación y del emblema, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo estos artistas deambulaban por distintas disciplinas, ¿no? Y no necesariamente estaban adscritos solamente a una.
Este fue también el caso de Yves Klein, ¿no? Un artista francés que gran parte de su obra se hizo conocida por lo que él denominó el Blue Klein, ¿no? Y el Blue Klein o Azul Klein era un color que, según él había inventado y que por tanto merecía tener su nombre, ¿no? Y esta puesta en escena que estamos viendo también nos habla de un artista multifacético que trabaja, ¿no? Con la idea, estas formalmente son esculturas en pequeño formato, ¿no? Estamos viendo estas bases de madera, ¿no? Que son llamados los plintos, ¿no? O las columnas o las bases que sostienen estas pequeñas esculturas. Aquí vemos un lenguaje 100% escultórico. Sin embargo, él también trabaja con estos ensamblajes que consiste en ir adosando, digamos, ¿no? A materiales bajo técnicas de pernar, de atornillar, de soldar, etc. Y dentro de esta línea de trabajo, Yves Klein también trabaja con otra noción que es interesante, que es la del performance, ¿no? El performance, que es una tendencia que el performance o arte de acción, ¿no? También conocida, o acciones de arte, fueron muy populares en finales de los años 50, principios de los años 60, hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día nosotros tenemos performance. Y estas performances que producía Yves Klein en Francia eran eventos, como vemos ahí, vemos unos músicos, vemos un público muy bien ataviado, muy bien vestido, para asistir a una actividad artística y de pronto aparece Yves Klein con estas modelos, en la cual él también inaugura lo que después se dio en llamar body art, ¿no? O arte del cuerpo. Y aquí jugaba con las modelos a suerte de estampas, ¿no? De grabados que generaban marcas, digamos, en el papel. Esto tenía un carácter muy espectacular, ¿no? O sea, muy de espectáculo. Eh, Sin duda que lo más interesante fue la propuesta de la idea más que los resultados visuales. Aparte pienso que también ahora todas estas acciones se verían muy criticadas por el uso, digamos, también, ¿no? de las modelos en este sentido y no haber existido, por ejemplo, no sé, modelos masculinos. Recuerden que estamos en los años 60, estamos en plena Guerra Fría, está el bloque de la Unión Soviética, está el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, estamos con la guerra de Vietnam. Hay todo un clima, digamos, ¿no? De conspiración y de lucha, ¿no? Donde se dan esta suerte, digamos, de acción. Otro artista también que raya, digamos, en la división de la disolución de esta disciplina es el italiano Piero Manzoni, ¿no? Piero Manzoni es un artista muy relevante que trabajó con esta relación entre significante y significado, ¿no? Donde la idea del cuestionamiento al mundo contemporáneo y sus ideas era lo que mayormente movilizaba su obra. Aquí vemos el pedestal del mundo, que básicamente es una base, como las esculturas que vimos recientemente, que en una placa al revés, o sea, en sentido inverso, dice el soporte del mundo. Entonces se supone que ese plinto lo que está sosteniendo es a todo el mundo, y esa es su base. Ideas como esa fue las que lo llevaron quizás a ser la obra más conocida de Piero Manzoni, fechada en el año 61, que es esta conserva, ¿no? Este tarro de conserva que en su interior supuestamente contenía defecaciones del mismo artista, ¿no? Mierda de artista se llamaba. Ahí se alcanza a leer mierda de artiste en francés, ¿no? Artist shit en inglés. Entonces, lo que hace Piero Manzoni ahí es decir de que este objeto, ¿no? Que es un objeto de arte, ¿no? Eh, ingresa al mundo del arte y del mercado como una provocación que pone en tela de juicio
la manipulación comercial, ¿no? Del arte y la manipulación de los, ¿cómo se llama? De los grupos de poder. Entonces, cuando pone este título, ¿no? De mierda de artista, es decir, un poco cómo el mercado incluso podría comprar esto, simplemente porque en la especulación de hacer arte, todo vale. Entonces fue muy polémico este trabajo, que nos recuerda también las obras de Andy Warhol, ¿no? Cuando dibuja y pinta y propone esta lata de sopas Campbell como una obra artística. Pero todas estas son reminiscencias de lo que fue anteriormente el Revilla. Y aquí vemos a Tony Cragg, ¿no? Tony Cragg, un escultor inglés, ¿no? Muy afamado. Y Tony Cragg quizás fue el escultor que con mayor propiedad desarrolló e implementó en sus obras el concepto de ensamblaje. Entonces podemos visualizar en este trabajo que todas estas piezas finalmente constituyen un todo complejo, pero finalmente un todo. Entonces la suma va generando esta sensación. Vemos la identidad individual de cada artefacto, como estas prensas de carpintero, como un martillo, como piezas de bicicleta, tijera, herramientas, etc. Y todas estas piezas constituyen esta totalidad. Y aquí estamos viendo en su plenitud máxima justamente el concepto de ensamblaje. Pero ese concepto de ensamblaje también opera para Tony Cragg en otros aspectos, ¿no? Y vemos cómo estos módulos, estas cuadrículas de colores, van sumando elementos para constituirse en un mensaje vacío, ¿no? de relato lineal. Entonces aquí lo que aparece es esta colección y selección de objetos que determinan estos planos, pero que también de algún modo visibilizan el mundo de lo contemporáneo. Porque si nosotros pensamos que esta obra en particular es una obra de arte, los elementos que debe tener deben ser elementos trascendentales. Y sin embargo, aquí Tony Cragg hace absolutamente lo opuesto. Entonces, ponen las tapas de algunos refrescos, un autito roto, un cubo ¿cómo se llama? De Lego, un cepillo de dientes, una hebilla de un pantalón, no sé, un peine, un frasco de salbutamol, etcétera, ¿no? Puros elementos plásticos en su gran mayoría que nos hablan de aquello que tiene que ver con el desecho, ¿no? O sea, son puros elementos que en sí mismos no tienen ningún interés ni como forma, ni como historia, como nada. O sea, básicamente no son nada, son basura. Y esa basura, Tony Cragg la organiza, la colecta y la selecciona para ponerla en este trabajo. Entonces aquí también hay un trabajo que por abstracto que sea, también nos está hablando de una crítica, ¿no? Una crítica del desecho. ¿Cómo puedo yo generar obra a partir de la basura? Pero organizada de tal manera que puede ser capaz de provocar un efecto de cierta estética. Aquí vemos otra obra de Tony Cragg, una obra que propone estos cuerpos de madera unidos entre sí a través de clavos, pernos, imagino, o cosas así, y chorrea absolutamente por una, o por cientos, o por miles de velas, hasta lograr este efecto, ¿no? Que nos dejan ver las partes, pero que finalmente se constituye como una unidad. Otra escultura importante, Suiza, ¿no? Una escultura suiza muy importante que es la Meret Oppenheim. Grandes mujeres escultoras, tiene la historia del arte a la que le debemos gran parte de todas las reflexiones y los patrimonios
inmateriales que tenemos. Meret Oppenheim proponía desde la ironía cuerpos que eran absolutamente controversiales, ¿no? Esos cuerpos controversiales, si nosotros hacemos un análisis simple de este objeto que se nos presenta como una mesa, pero finalmente vemos que las patas de esta mesa no son patas de mesa, sino son las patas de una suerte de garza, ¿no? Y vemos que la mesa en sí tampoco es necesariamente una mesa, sino una plataforma que posee las huellas de esta misma garza. Entonces nos damos cuenta cómo el pensamiento cultural humano lo define primero, le asigna un valor funcional, y después de ese valor funcional ingresa, digamos, a un territorio más profundo y más simbólico. Y Meret Oppenheim trabaja con ese limbo, ¿no? Con ese límite, con ese límite de la representación simbólica o la presencia simbólica y la característica funcional, ¿no? Un pensamiento básico versus un pensamiento complejo. Y debemos decir que el arte es un pensamiento complejo. Y el buen arte es un pensamiento muchísimo más complejo. Eso no quiere decir de que no sea apreciable, pero sí que tiene muchas capas de reflexión. Así como si uno tuviese que pensar en una torta de 1000 hojas, ¿no? Un buen arte tiene muchas capas de realidad, muchas capas de pensamiento. Acá vemos otra obra de Meret Oppenheim que quizás es la más conocida de ellas, ¿no? Y que miren qué interesante y qué importante esto que les voy a decir. Porque cuando consideramos las grandes obras del arte contemporáneo, en general nos vamos a encontrar con acciones técnicas de muy poca envergadura, ¿no? Esta es una taza forrada con piel de un animal, a lo mejor de un conejo o de una cabra, no lo sé, pero que evidentemente juega con el sentido de esto de lo líquido, del té, ¿no? De tomar el té de la tradición inglesa, de tomar el té de la tradición china, de tomar el té, y cómo esa idea de tomar el té, que es una idea, estoy pensando en Meret Oppenheim como ella, como una artista europea, ¿no? En que el té está asociado a toda esta fineza, a toda esta ceremonia, ¿no? Que deriva evidentemente desde los chinos, que son los que hacen la ceremonia del té. O los japoneses, ahí me confundo, no me quiero equivocar. Pero que tiene que ver con esta idea, digamos, del té, la galleta, ¿no? De esta idea como de cierta fineza, ¿no? Y de ese momento de compartir. Por aquí nos presenta una taza envuelta en piel que evidentemente la inutiliza absolutamente, ¿no? La inutiliza por el soporte que la estructura y por su revestimiento. Entonces genera una posición de sentido. Por un lado está la idea de lo húmedo, para lo cual está confeccionada la taza, y por otro está la idea de lo seco y del abrigo, que tiene que ver con la piel y con el vello. Entonces, estas contradicciones y estos contrastes son los que van haciendo que el territorio de la escultura se vaya haciendo más ambiguo, ¿no? Que se vaya saliendo de la concepción única de que la escultura es algo únicamente tridimensional. Y aquí damos pie para comprender también lo que significó el arte conceptual ¿cómo se llama? En los años 60, ¿no? Joseph Kosuth, un artista que desde 1945 empieza ya a trabajar estas ideas, propone esta imagen, que es una imagen emblemática de la historia del arte y del arte conceptual, que digámoslo, el arte conceptual lo que buscaba era darle mayor valor a la idea, ¿no? Que a la construcción o a la manufactura del objeto o de la pintura o del grabado, etc., ¿no? Lo importante era la idea, ¿no? Era presentar una idea. Entonces Kosuth tiene esta obra que se llama Chair, silla, ¿no? Y la pregunta que surge es de decir, ¿dónde está la silla? La silla es la silla,
La silla es la foto de la silla, o la silla es la palabra silla con el significado de lo que se le asigna a la palabra silla. Entonces, es importante considerar esto si pensamos es que en la historia del arte, el pintor René Magritte, pintor inglés surrealista, reúne a sus amigos en su taller. Esta es otra anécdota que les voy a contar. Reúne a sus amigos en su taller y él había hecho una pintura, ¿no? Y en esa pintura había pintado una pipa, ¿no? Muy detalladamente. Entonces le pregunta a su amigo, ¿qué es lo que ven ustedes acá? El amigo le dice, bueno, una pipa. Le pregunta a otro, ¿y tú qué ves? Sí, una pipa, veo que ahí hay una pipa, nada más. Y él le decía, no, no hay una pipa ahí. Entonces los amigos le decían, pero ¿cómo que no hay una pipa si yo estoy viendo una pipa? Y el otro amigo le decía, sí, pues ahí claramente hay una pipa. Dice, no, no hay una pipa. Es el dibujo de una pipa. ¿Me entienden? Hay una relación entre la imagen y la realidad que se distorsiona. Y ese juego de la realidad es el que se hace manifiesto a través del trabajo de Joseph Kosuth, a través de la realidad y del lenguaje, ¿no? Porque nosotros cuando escribimos la palabra silla, le estamos otorgando un significado. Dibujamos, ponemos unos grafemas, ¿no? Unos dibujos que le llamamos letra y decimos esto significa silla. Tenemos la fotografía y también decimos, bueno, eso es una silla. Y no, es la fotografía de una silla. Eso no es una silla, es el significado desde la palabra silla. La silla es la que está en el medio. Entonces, el arte conceptual juega, ¿no?, con esas fronteras de la comprensión, y hace que la escultura también baile, ¿no?, en este juego de los conceptos. Lo que va a tener mucha importancia porque lo que va a buscar el arte y la escultura es generar preguntas más que dar respuestas. Aquí estamos viendo una exposición ya en el momento actual del escultor chileno Cristian Salinero, donde proponen un gran espacio, ¿no?, el forrado de esta serie de objetos que nos hacen preguntar sobre justamente el sentido de la exposición de estos cuerpos cotidianos. Vemos incluso en gran envergadura un auto, un furgón utilitario, una suerte de objetos insignificantes, en el sentido que son de uso absolutamente cotidiano, sin ningún valor, pero él genera la operación de ir pegando esta suerte de masking tape y irlo forrando todo hasta el hastío, ¿no? Y generar una atmósfera eh, totalmente surreal, ¿no? Donde nos hace cuestionarnos incluso si es que estos objetos son reales o no. Pero aquí lo que está en juego, más que eso, son las operaciones visuales. Y esto es también lo que da origen a la idea de la escultura objetual o arte objetual, ¿no? Estamos conscientes de que estamos haciendo una alusión directamente también a Marcel Duchamp. Entonces, cuando estamos hablando de lo objetual, estamos hablando que los elementos que forman parte de una obra no pierden su condición de objeto, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen de Ron Uclinici, ¿no?, que es un escultor norteamericano con el que tengo algún tipo de correspondencia. Estos son trabajos contemporáneos, o sea, son trabajos entre los años 2000 y 2010. Que lo que hacen es componer, o en su composición y en su disposición, desarrollar una idea. Si nosotros vemos esto, estamos claros de que es un tiro al blanco, y que evidentemente todos los cuchillos o todas las opciones o todas las individualidades apuntan al mismo centro, ¿no? Lo que se ve es que hay una diversidad de objetos que tienen una misma característica, ser cuchillo.
Pero todas esas características diferenciadoras son las que se nos metaforizan con las características que tienen las personas, ¿no? Entonces, nos habla también del mundo de lo competitivo o de la competencia, de todos llegar al mismo resultado o todos llegar justamente al centro del blanco que tiene que ver con el objetivo de aquello que queremos. Y llegamos en esa situación agresiva que tiene que ver con el cuchillo, ¿no? El cuchillo que corta, el cuchillo que mata, el cuchillo que hiere. Entonces, aquí claramente está pensado en el gesto que debería tener alguien para tirar un cuchillo. El gesto de aquello que va con fuerza y que va con energía hacia un centro. Entonces, todos esos elementos son los que en este artista, Ron Plicini, forman parte, digamos, de su arte. Aquí lo vemos también como conserva la estructura natural de una trompeta y también la estructura natural de la cacha, digamos, de un rifle, ¿no? De madera. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos definir o qué es lo que podríamos interpretar? Definir de que esta es un arma que dispara música, ¿no? O que dispara sonido. Entonces, es interesante cómo el juego del lenguaje nos va permitiendo ir generando lecturas diferentes en torno a lo que es la escultura. Aquí también tenemos otro elemento objetual de Ronald Plicini y vemos como el glamour, ¿no? O el estereotipo, ¿no? De la mujer arriba del taco se ve totalmente tergiversada por las cordones de zapatilla que han sido puestos en el mismo zapato con estos objetillos, ¿no? Y cómo todo eso va arriba de los patines que impone también una situación de mayor riesgo, que generalmente es de mayor seguridad, pero sin embargo aquí están estos zapatos que no ofrecen ninguna resistencia, sino más bien una fragilidad. Y así nosotros podemos especular increíblemente sobre las obras. Entonces cuando hablamos del arte objetual o de la escultura objetual, estamos también hablando de prácticas contemporáneas. Me permití también compartir con ustedes mis propios trabajos, mis propias obras. Ustedes saben que yo estudié escultura en la Universidad de Chile, posteriormente llegué a hacer clases a esta querida universidad y, y compartirles un poco que la escultura no únicamente, ya trayéndolo al plano de lo actual, tiene que ver con los grandes formatos o con ciertos tipos de materialidades, sino que cada objeto se va complejizando en la medida que hay ideas que están articulando esos cuerpos. Aquí, en estas obras que son parte de una exposición que yo hice en el 2006 que se llamaba Pagano, en la sala universitaria, habían obras que eran estos objetos. Yo siempre me he declarado como escultor y para mí son esculturas que eran objetos que contenían distintas memorias, ¿no? Entonces, esa pieza era un tubo de una radio vieja de un abuelo que yo tengo, porque usa que tenía, un fragmento de lámpara antigua que tenía en mi casa, en mi taller hace muchos años. Esa cuchara me la encontré en la calle y esa tabla era una tabla que a veces ocupaban las mamás en los baños, ¿no? En las tinas habían unas tablas que las mamás a veces ocupaban para restregar los cuellos de las camisas, en la época en que las lavadoras no eran algo tan habitual. Evidentemente la obra no tiene ninguna de estas flechitas, ¿no? Ni esta explicación. El espectador solamente ve el objeto y ve que abajo dice la primavera que en su luz se excita el polen, y ve esto arriba. Tiende a pensar que el texto que está abajo explica lo que está arriba, y sin embargo no lo explica, porque no es posible relacionar el polen o la idea de que la primavera que en su luz excita el polen, no es posible relacionarlo con el objeto que está arriba. Y eso genera un quiebre, ¿no? Genera un vacío. Y ese vacío es de alguna manera una dirección que busca insinuar el objeto, ¿no? Igual como estos otros, ¿no? Donde las lecturas posibles están dadas en el nivel de interés que pueda tener un espectador en sumergirse en esto y especular, ¿no? Especular
Por ejemplo, en la idea de que este objeto que está construido, bueno, por una llave de bronce, una llave de jardín, de agua, para agua, perdón, con un taco que formaba parte de una horma de zapato, un tronco de un leño de madera, que era una astilla de madera de estas que ocupamos en las estufas a leña, unas ruedas de autito, ¿no? Cuando mi hijo era pequeño, y una letra E, que no significa nada, ¿no? Pero yo podría hacer una unificación de pensamiento y decir, ah, ya la llave, ¿qué es lo que hace la llave? Regula el flujo, ¿no? Ya regula el flujo de qué, el flujo de algo líquido, ya es un regulador de flujo líquido. Y las ruedas que hacen, bueno, las ruedas son para moverse. Entonces, si esto es una escultura y pensamos la escultura desde la idea del yacer, del estar ahí, del peso, de la masa, la densidad, esto que le he repetido varias veces, es una contradicción, porque entonces una escultura ya con ruedas como que no dejaría de ser una escultura. Y esto de la horma de zapato, que tiene que ver con la horma del zapato, el pie, el zapato para caminar, el zapato para avanzar, el zapato, el pie, el camino, la ruta. Ya, la ruta, el flujo, ¿no? El flujo, la llave, el flujo de la ruta que caminamos, etc. Entonces, los significados empiezan a aparecer en la medida que yo empiezo a interrogar las partes, ¿no? Los elementos. Como este otro objeto pequeño que está construido con un pequeño soporte de un sillón antiguo que tenía unas rueditas de cerámica, un soquete eléctrico muy antiguo, ¿no? De esos que se giraban, y una de estas ampolletitas que generalmente están en los sagrarios, que son unas obras muy interesantes para mí en el sentido de que justamente habla de cómo la industria fabrica algo para representar, no sé, la idea de lo inmaterial. O sea, en este sentido, cuando está esa lucecita prendida, se dice, bueno, que esa es la presencia de Cristo, ¿no? La presencia de Jesús en el sagrario, la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo digo, bueno, si hay corriente hay Espíritu Santo, si no hay corriente no hay Espíritu Santo. Entonces es interesante la ironía que se genera entre lo que es la industria y la simbolización, digamos, ¿no? de la religión. Aquí también hay otra obra que también son objetos escultóricos, de un libro que tiene que ver con un flujo, que pasa un poco lo mismo, y aquí en esta tengo un amigo poeta que colapsó en significados una noche de mucha conversación y algunas copas de vino, ¿no? Entonces alucinó con este objeto, justamente la especulación que era capaz de emitir. Otra obra, otra escultura, que esta es una obra que está en el Museo de Bellas Artes, es una obra interactiva, tú levantas el auricular y se prende una luz azul, empieza a sonar una chicharra y cuando cuelgas el auricular deja sonar las chicharras. O sea, vale decir, se genera un movimiento inverso. Yo levanto la chicharra, o sea, el auricular para hablar y empieza a sonar la campana. Cuelgo y para de sonar. Entonces tiene que ver como con la llamada de teléfono, que alguien me está llamando, entonces no me puedo comunicar con esa persona. Y ahí se genera también el juego con las manos, ¿no? Las manos de maniquí, que son las que determinan justamente esa diferencia, ¿no? Ese juego de contraste. Que recuerden, de alguna manera, aquí yo también lo hacía muy conscientemente, ¿no? No les voy a mentir, porque en el arte nadie es original, nadie. La originalidad no existe, solamente uno hace su pequeño aporte. Pero es muy interesante el trabajo de Marcel Duchamp cuando, si ustedes recuerdan, el piso de madera con la rueda de bicicleta. Porque si ustedes piensan que el piso de madera es un objeto para sentarse, o sea, para estar ahí, ¿no? Para yacer. Y la rueda de bicicleta forma parte, digamos, es un objeto que forma parte de una bicicleta, que es para todo lo contrario, para moverse, para andar más rápido. Entonces, él contrapone aquello que tiene que ver con la velocidad y con el desplazamiento, con aquello que tiene que ver con la quietud y con el estar. Entonces esas contradicciones, esos choques de fuerza, son los que van generando también ¿cómo se llama? Estas energías, ¿no? Aquí se me queda pegado el computador. Esperemos que siga funcionando.
todos estos temas, todas estas cosas que estamos hablando, son las que nos van a permitir ir elaborando un ensayo, que es el que les voy a encargar para la clase subsiguiente, ¿no? Pero hoy día ya está arriba el ensayo. Aquí me van a perdonar, pero el computador se ha quedado pegado y no podemos permitir esto. Así que vamos a tratar de... Bueno, mientras me sigan escuchando, vamos a decir, digamos, que el ensayo es un ensayo que va a replicar justamente las 3 clases teóricas que hemos tenido sobre escultura. La idea es que esos conceptos que nosotros hemos desarrollado en clase, ustedes sean capaces ¿cómo se llama?, de replicarlo justamente en un ensayo, ¿no? He tenido que suspender provisionalmente lo que estábamos viendo porque se quedó pegado ¿cómo se llama? Déjenme ver si puedo solucionar este problemilla técnico, parece que no. Ya. Entonces, ese un poco es como el contexto, digamos, de lo que estamos entendiendo por escultura. Entonces, cuando vamos a hablar de escultura, vamos a visibilizar, digamos, en todos esos aspectos lo que entendemos, ¿no? O podemos comprender como escultura. Entonces vamos a tratar de... Vamos a salir del PowerPoint porque hay una cosa importante que igual tengo que verla con ustedes. Entonces, como les decía, va a ser importante que en esta lógica de los, ¿cómo se llama?, de la escultura, puedan comprender los distintos aspectos para que en su ensayo puedan tener una visión clara de lo que eso significa, ¿no? Entonces ahí van a poder tomar cualquier tema y para eso voy a compartir de nuevo pantalla para que revisemos justamente lo que les envié, ¿no? Y eso que les envié en la pauta que está en el Infoda, que lo tienen que buscar en materiales, y ahí ustedes van cómo redactar un ensayo, ¿no? Y ese redactar el ensayo está claramente explicado aquí, ¿no? Entonces la estructura básica de un ensayo, esto tienen simplemente que leerlo y lo van a comprender inmediatamente, tiene una introducción, ¿no? Y la introducción lo que hace finalmente es como presentar al lector, porque ustedes tienen siempre que escribir pensando en un lector, ¿no? ¿Qué es lo que le van a plantear? Contextualizar. Contextualizar esto básicamente tiene que ver de contextualizarlo evidentemente en el mundo, en el contexto del arte, ¿no? Después, justificar por qué abordan ese tema, ¿no? ¿Por qué les interesa ese tema y no otro? Y delimitar el tema. Es decir, bueno, esto va a llegar hasta, voy a hacer un análisis de esto hasta tal punto, ¿no? O dentro de este contexto. Después de eso viene el desarrollo, donde el desarrollo del trabajo se expone la información recopilada en la investigación bibliográfica, por lo que es la parte más extensa del informe académico, ¿no? Y ahí la idea es como jerarquizar la información, ¿no? O sea, decir, de ir de lo más importante a lo menos importante o de lo menos importante a lo más importante. Jerarquizar uno lo puede hacer
en ambas direcciones. Eso va a depender de ustedes. Y de presentar una perspectiva, o sea, vale decir un punto de vista, porque un ensayo es algo que ustedes están pensando. No es una transcripción, ojo, no es una transcripción. No quiero que ustedes me hablen del, no sé, por ejemplo, del romanticismo o del arte o de la escultura moderna. Si la escultura moderna partió en tal fecha hasta tal fecha, según tal persona significa tal otra cosa, según tanto tal cosa, y en tal fecha pasó tal, no. Aquí lo que se está pidiendo cuando es un ensayo, que es un punto de vista, es algo que yo pienso. Yo creo, o por ejemplo, puedo hacer la pregunta, por poner un ejemplo de lo que estamos viendo ahora, ¿por qué el arte conceptual o por qué el arte minimalista genera reflexiones tan puristas cuando el mundo está viviendo un momento tan grave, como por ejemplo la guerra de Vietnam en los años 60? ¿Es acaso el arte minimalista un arte elítico? ¿Es a lo mejor la escultura minimalista un capricho individual de los artistas? Etcétera, ¿no? Ustedes pueden generar el punto de vista que ustedes requieren. Y para eso deben desarrollarlo en esta parte, en la parte medular que es el desarrollo. Y posteriormente deben generar una conclusión, ¿no? Y esta conclusión debe ser una breve síntesis, ¿no?, de lo que vieron. Aquí ustedes van a encontrar las normas del texto, que esto requiere un título, requiere, bueno, su nombre, el nombre de la asignatura, el profesor, el tipo de letra, es una letra Arial, tamaño 12, con un interlineado de 1.5. Y como mínimo tienen que redactar 1000 palabras. Ahora, 1000 palabras son aproximadamente 4 páginas, ¿no?, que no es mucho, es poquito, ¿no? Pero en 4 páginas yo alcanzo a hacer una introducción que hago una página, hago 2 páginas de desarrollo y en una tercera pongo una conclusión con una bibliografía. Ahora, les quiero comentar también que estas características son transversales en la universidad. O sea, características que tienen que ver con pensamiento crítico, capacidad de lectoescritura y capacidad de oratoria. O sea, vale decir que estudien lo que ustedes estudien, siempre van a tener que saber escribir, van a tener que saber expresarse y van a tener que saber comparar, tener pensamiento crítico, ¿no? Conozco esto y lo otro y los comparo. Y en la comparación aparece mi deducción, ¿no?, o pensamiento crítico. Entonces, eso es básicamente. Así que quiero escuchar si es que hay alguien que tiene una pregunta. Yare, pregúntame tú algo. Te lo pido, por favor, para que justifique mi existencia. Profe, es que yo tengo una pregunta. A ver, Fran, cuéntame. Em, no sé si lo dijo y a mí se me cortó, no sé, pero no me quedó bien claro si tengo que elegir como de todo lo que vimos, como por ejemplo el minimalismo y hablo de los artistas del minimalismo, de todo eso, o puedo hablar, por ejemplo, de un artista y de lo que él se desempeña y cosas así. ¿Cómo puede ser? No, ya, bien, buena tu pregunta, porque en el fondo la idea es hablar, escoger algo de lo que hemos visto en nuestras 3 clases, que están en video, de eso de que vieron las 3 clases, de ahí tiene que salir el material. Porque, por ejemplo, tú, Fran, me podrías decir, oye, voy a hacer un trabajo sobre, no sé, sobre Juan Egenao, que es un escultor chileno. Y Juan Egenao y la historia y la vida de Juan Egenao. No, porque a mí lo que me interesa es que ustedes tengan una reflexión frente a lo que el contexto de la escultura significa, en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer una monografía sobre solo un artista no nos sirve, porque nos sirve que es su... Piensa en el mismo ramo que se llama Introducción a los lenguajes de escultura. Entonces, hay una cosa que es el lenguaje, ¿no?, el lenguaje de la escultura, y otro es la historia de la escultura. Entonces, me interesa que el ensayo de estos 3, algo que a ustedes les interesó, ¿no?, que les llamó la atención, lo investiguen y pongan un punto de vista suyo sobre eso. O sea, hay un punto de vista personal frente a eso, hay una reflexión. Por ejemplo, hablamos también de esto que había pasado con la escultura de Baquedano, ¿no? Entonces ahí decíamos que
que la escultura pública No, porque me comieron. genera, la escultura pública genera significado. Y la escultura igual está emplazada en un contexto, ¿no? Entonces, cuando vimos el año el 2019, cuando en la plaza de la ciudad de Concepción votaron al Pedro Valdivia y no se votó al Lautaro, que también era una escultura y estaba en la otra esquina. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se votó la de Pedro Valdivia y no la de Lautaro si las dos eran esculturas? Eran dos esculturas, ¿y por qué votaron una y por qué no votaron? Porque la emisión de significado era distinta, porque hay un contexto y el contexto determina también estos objetos. Entonces es interesante esa problemática, que también es lo que pasó en Santiago. En Santiago el problema no era el escultor, ¿no? Sino el problema era que la escultura del general Baquedano está en un lugar emblemático de la ciudad, según los santiaguinos de Chile, porque los santiaguinos dicen que es como el centro de Chile, por eso, bueno, lo creen ellos solamente, a pesar de que yo soy santiaguino, pero soy ya penquista nacido en Santiago. Y lo que pasa ahí es que en el fondo tú ves que en el centro de la ciudad te ponen un símbolo, y ese símbolo es un símbolo militar. Y el símbolo de lo militar está asociado a un montón de pasajes de la historia del país, que en el contexto social generen esa fricción. Entonces, en esa relación, es lo mismo que sucede y que acontece en Concepción, de que se elimina, que hay una pulsión, ¿no?, del grupo de manifestantes en votar la imagen de Pedro Valdivia, pero respetar la imagen de Lautaro. Entonces, lo interesante ahí es el fenómeno que acontece, ¿no? El fenómeno es de decir, el arte emite significado. Y el arte público emite significado. Por ejemplo, ese es un gran tema, ¿no? O, por ejemplo, cuando vemos una escultura de Martínez de Rosa, que está ahí en el Parque Ecuador. Nadie le va a hacer nada a Martínez de Rosa, porque Martínez de Rosa fue un hombre, un político que generó grandes beneficios ¿cómo se llama?, a la ciudad, y porque no está en la contingencia, ¿no? Entonces su nivel de emisión de significado es inferior, pero igual significa, pero basta que cambie el contexto para que, no sé, voy a inventar cosas, ¿no? A lo mejor Martínez de Rosa fue el primero, no sé, que vendió el carbón de lota a los ingleses y por eso se generaron, entonces aparecería eso públicamente y ya la gente votaría al Martínez de Rosa porque es la escultura de Martínez de Rosa, ¿no? Entonces, entendemos que la escultura, por ejemplo, que es uno de los temas que vimos, en lo público está dentro de un contexto. Entonces, eso ahí hay un tema. Yo le estoy dando ideas. Por ejemplo, otro tema que hay también interesante es la idea, por ejemplo, cuando hablábamos del cambio de los paradigmas de belleza. Cuando hablábamos del canon de belleza de los griegos, cómo el canon de belleza de los griegos cambiaba después en la modernidad, cuando aparecía Rodin. Entonces ya el canon de belleza ya no era el dios, no era el héroe, no era el aristócrata, sino era la gente común y corriente. O cuando los constructivistas decían que ya lo figurativo está de modé, como ellos están después de la Revolución Rusa, se necesita una nueva sociedad con una nueva visión. Entonces empieza la construcción de estas cosas geométricas para hablar de la fuerza, etc. Esa es un poco la idea, ¿no? O sea, como que de ahí, de todas esas cosas que ustedes saquen algo y se apoyen en los videos. Y de ahí también yo les voy a compartir algunos textos en PDF que puedan revisar. Hay uno muy interesante que tiene que ver con los lenguajes escultóricos, que es muy, muy sintético, que les va a servir. Entonces, la próxima clase, el próximo viernes, vamos a revisar las propuestas que ustedes tienen y también les voy a encargar, les voy a presentar la segunda unidad. Y ahí ya en la segunda unidad vamos a usar las manos, ¿ya? O sea, vamos a usar las manos porque vamos a trabajar con arcilla y vamos a trabajar en el modelado de una cabeza y en las proporciones, y ahí vamos a ir trabajando con tutoriales, y ese trabajo es muy entretenido, ¿no? Porque aparte que les voy a pedir que ustedes se retraten escultóricamente en un modelado. Entonces van a tener que mirarse su nariz, cómo está armada su nariz, su boca, la distancia que tienen sus ojos, su cabeza, etc. Entonces es un trabajo bien entretenido, entonces ahí la cabeza les va a descansar un poquito de esto. Pero ya la van a tener con contenido porque saben de qué se trata. ¿Ok?
Bueno, chiquillas, chiquillos, les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. El virus está desatado. No vayan a carrete, no se fiesta. Profe, disculpe, Francisca, dime, disculpe perdona. entonces, ¿la entrega del ensayo para cuándo era? Mira, la entrega nosotros la vamos a tener el 30 de abril, ¿no? O sea, tienen 2 semanas para hacer. Pueden partir desde ahora ya, identificando el tema, y la próxima clase, por eso yo les digo que lo voy a corregir, por eso insisto en que ya tengan una idea, ¿no? Porque ya teniendo una idea, podemos ir corrigiendo. Les voy a entregar, Profe, ¿sí? Dime. esa semana creo que hay receso. ¿De igual manera hay que entregarlo ahí? El 30 de abril. Bueno, entonces si no la que viene, la siguiente. Ya, profe. ¿Sí? Porque igual nos pasó eso en una clase que también se nos corrió porque había receso. Si hay receso, se corre una, no hay problema. Pero la idea es que necesito que tengamos una clase de corrección, a la otra es la entrega, ¿no? Así que eso. Entonces hay que enviarle como el avance para la próxima O sea, clase. para la próxima clase, Francisca, debes tenerlo listo, pero lo vamos a ver en clase. Entonces tú me decís, mire, profesor, yo estoy pensando esto, ¿no? Entonces con las compañeras, con los compañeros, vamos a entrar en una conversación colectiva y vamos a decir, mire, es que a lo mejor lo podrías enfocar aquí, o no, sí, está súper bien, sigue desarrollando, te recomiendo esto, y listo, ¿no? Entonces eso es para todas las compañeras y los compañeros que vengan a clase, digamos, o sea, presencialmente. Entonces, por favor, también les pido, si ustedes tienen un chat del curso, ¿sí? Ya. Entonces, que digan en el chat que es importante que todos vengan, que todos asistan, porque si no se van a quedar afuera y yo los voy a evaluar con la pauta de evaluación. Otra cosa que la pauta de evaluación determina cuáles son lo que se va a evaluar y la entrega es ese día. O sea, lo que no se entrega ese día es que no se entregó, no. A menos que uno tenga un certificado médico, que no pudo, o se le cayó el internet, no sé. Pero la idea es que ese día me lo tienen que enviar al correo. ¿Mm? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les deseo un muy buen fin de semana. Como les decía, cuídense, sean fomes, no vayan a fiestas, carreten desde el celular o desde el computador. Eso. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté Profe, que bien. esté bien. Y chao, chiquillos.